Hola a todos nuevamente, este es un nuevo episodio de Ritmo Verde, Powered by CES. El día de hoy nos acompaña Adriana Benalcázar, qué gusto tenerte aquí, Adri, para conversar un poco sobre construcción sostenible y saludable. Un poco Adriana y toda su trayectoria es arquitecta. Adri es Lead Green Associate, es profesional Edge Faculty, Edge Auditor y Expert. También es Fitwel Ambassador y Healthy Materials Advocate. Qué chévere tenerte en este espacio, Adri, y bienvenida al podcast del Consejo. Muchas gracias, Joa. Yo feliz de estar aquí por la invitación del CES y poder hablar de este tema tan importante que es la construcción sostenible y saludable. Así es, el día de hoy vamos a hablar un poco de ese wellness y todo lo que está pasando a nivel mundial y lo que ya está pasando también en Ecuador que tú has podido trabajar. Cuéntanos un poquito de tu empresa, de AB Arquitectura y su trayectoria. Claro, mira, todo comienza cuando me gradué de arquitecta, esta pasión por el diseño. Me gradué de arquitecta, trabajo en constructora, en diseño, en real estate. Y bueno, continúo en este proceso, hacemos algunos proyectos. Luego entro en este tema de una maestría en gerencia inmobiliaria y vemos esta urgencia. Justo mi tesis era un proyecto que yo diseñé, construí y estaba gerenciando en ese momento. Vemos la urgencia de crear algo diferente, que no existe en el país, que no existe en la ciudad de Quito. Ya. Y pues ahí viene la certificación Edge, que estaba recién pleno. Sí, saliendo. No había nadie en Latinoamérica. Y pues dije, no, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo nos diferenciamos en el mercado para vender en una ciudad que ya estaba saturada, con muchos proyectos? Y pues certificamos el primer proyecto Edge en Ecuador y la región andina, el edificio Edwards, y a la par creo AB Arquitectura. Entonces me parece súper interesante la historia de cómo nace AB Arquitectura con este primer proyecto, hito de la construcción sostenible en nuestro país. Luego me enamoro de la sostenibilidad, empiezo el camino, llega la pandemia, se para un poco el tema de las construcciones y pues nos separan las certificaciones, entonces empezamos a certificar muchos proyectos gracias a la banca privada. Luego vemos que son 3 pilares en la sostenibilidad: pensar en el planeta, pensar en las personas y en lo económico. Y dije, me falta algo más enfocado a lo social. Y es ahí cuando vemos Fitwel, esa certificación que valida la salud y el bienestar de las personas que habitan. Nosotros pasamos el 90% de nuestra vida dentro de un edificio. Así es. Imagínense en el impacto que tiene un edificio en nuestra salud. Exacto. Entonces dije, es vital pensar en esto y cómo tenemos que validarlo, ¿no? Entonces lo validamos a través de diferentes estrategias y pues con esto sigue el camino y termino el último año con el badge de Lead Green Associate para completar todo este portafolio. Entonces, abogando por los materiales sostenibles, por la construcción sostenible dentro de nuestro país que tanto lo necesita. Perfecto. Y en esta trayectoria, bueno, AB Arquitectura tiene más de 60 proyectos, como a nivel 69 proyectos. Entonces, Edge. Entonces, Edge, bueno, tuvo un gran auge, sigue teniendo un gran auge, tiene un gran apoyo por parte de la banca privada y demás. Pero vamos un poquito más allá y es qué está pasando y cómo están pensando también los constructores, los desarrolladores inmobiliarios, quienes son dueños de empresas, de oficinas, de colegios, lo que fuere. Están pensando ya en cómo las empresas pueden aportar al usuario final, porque justamente eso es algo que tú dijiste. Pasamos un montón de tiempo en nuestra casa, en la oficina, muy poco tiempo fuera, teniendo un tiempo como al aire libre de poder desarrollarnos física, mentalmente. ¿Qué está pasando en ese contexto? ¿Por qué esa importancia de pensar en el usuario final y finalmente cuál es el propósito de pensar en el usuario final en temas de confort? No solo pensar en el bienestar, sino que el factor humano sea parte de la ecuación dentro de nuestros proyectos.
Perfecto. Y hablemos justo de este tema que nos trae este día, y es algo que a mí me gustaría mucho que la gente empiece también a hablar, y es algo que hemos conversado por fuera de cámaras, es que la gente entienda este proceso, que entienda que puede apoyarse de una persona que está trabajando en esto como un Feedwell Ambassador, que entiendo que tú eres la única persona ahorita que está trabajando en eso en Ecuador. ¿Y qué es Feedwell? ¿Por qué se creó Feedwell? Yo hice el deber. Y Feedwell es un programa líder en la creación de edificios saludables y sostenibles. Ahorita a nivel mundial será. Sí, por supuesto. Y cuéntanos un poquito más de Feedwell y por qué decidiste irte por Feedwell, y hay otras más, ¿no? ¿Por qué Feedwell? Bueno, decidí Feedwell primero porque yo siempre cuando estoy viendo certificaciones veo lo más orientado y a nuestro país, y lo que más podemos lograr, sí, no solamente en términos de estrategias, sino en términos económicos. Perfecto. La escala económica nuestra no es la misma que un país en Europa, exacto, que una ciudad en Estados Unidos, entonces pienso que eso es vital para que pueda funcionar también una certificación. Por eso he escogido Edge Feedwell dentro de nuestro portafolio de certificaciones en ave arquitectura. Y bueno, Feedwell nace en el 2017. Lo maneja el Center for Active Design en Estados Unidos. Sí. Y bueno, es de vital importancia desde que empieza todo el tema de la pandemia. La gente antes decía, tal vez una certificación de salud y bienestar es un nice to have, ¿verdad? Tal vez lo tengo, pero luego realmente la gente entiende la importancia de que una persona esté después bien. De la pandemia. Después de la pandemia empieza el boom. Realmente ha sido, no digo que la pandemia haya sido bueno, pero dejó estos temas importantes. Motivó muchas cosas que en este tema de salud la gente piensa en su bienestar, en su salud mental, en su salud física. Y claro, cómo un edificio aporta en esto, no solamente en su diseño, sino en sus políticas y en cómo lo mantienes. Porque ya vienes, esto tú lo implementas a nivel de empresa, a nivel de hacer los cambios que tiene la empresa y que ha venido llevando ya con su colaborador, digamos, hablando de una empresa, ¿no es cierto? Porque esto sea a este nivel. Existen dentro de la implementación de Feedwell cambios desde la cultura corporativa, se podría decir. Tal cual. Yo he tratado de acercarme a empresas que tengan compromisos con temas de sostenibilidad social, B Corps, que estén pensando ya en el factor social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para darte una idea, un edificio, ¿dónde está ubicado? ¿Qué tenemos alrededor? Los colaboradores, cómo se sienten, su calidad de aire, el tema de dónde están ubicados sus puestos de trabajo, qué comen, qué actividad física hacen. Sí, tal vez el edificio no tiene un gimnasio, pero hago una coordinación con un gimnasio cercano que tenga descuento para los colaboradores y fomento programas de salud, no solo de salud física, sino mental. Que es algo vital, que la gente se sienta bien, ¿verdad? Va a trabajar mejor, va a estar mejor. Al momento en Ecuador, en el país, estamos trabajando ya en diferentes ciudades. Tenemos en Guayaquil, Quito, Cuenca algunos proyectos. Perfecto. Y en específico estamos trabajando en oficinas. Porque tú dices, con empresas. Me encantaría empezar a trabajar en vivienda, porque también es fundamental. Tiene una aplicación residencial. Tiene una aplicación residencial, tiene una aplicación para oficinas, tiene aplicación para espacios comerciales, para comunidades. Imagínate qué importante que toda una comunidad sea saludable, se junte. ¿Hablas de comunidad bien. Como barrios? Como barrios. Como un Lead for Cities and Communities, pero en temas de saludables. Y esto que mencionas, retrocediendo un poco, el tema de los edificios que son saludables y que aportan. Justamente hablando de otra certificación que también aporta, que un poco pudimos conversar también en otros episodios, es los edificios que fueron LEED en pandemia, no sé si tú viste, fueron los primeros en ser habitados, que justamente contaban, LEED ya tiene también estos pequeños
puntos y sus categorías que aportan al tema de bienestar y calidad del ambiente interior, básicamente. Y qué tan importante es tener y apostar por el wellness, más que se vea bonito, que como dijiste, como que sea un nice to have, que sea realmente importante para tu colaborador, porque finalmente va a recaer en que se enfermen menos, que quieran ir más a la oficina, que puedan tener un espacio en el cual puedan desarrollar más sus habilidades y que se sientan cómodos con su entorno de trabajo. Sí, tenemos datos que la mayoría, la gran fuerza de trabajo del momento son los millennials. Los millennials prefieren este tipo de proyectos no solo para trabajar, sino para vivir. Entonces ahí ya tenemos un tema de preferencia. La gente se siente mejor, va a trabajar mejor, se va a enfermar menos, va a querer ir a su trabajo, ¿verdad? Entonces son plus. Y para los inversionistas, la gente prefiere invertir en este tipo de proyectos. Se sabe que pueden costar más, mejoran también la calidad del barrio, tiene una mejor reventa y una mejor renta. Entonces también en temas financieros es un buen negocio. ¿Y qué tan, hablando de costos y también del aporte que es, yo estaba revisando también estas cifras importantes, desde el lanzamiento, tú dijiste 2017, ¿no es cierto? Desde el lanzamiento de Fitwel, se han evaluado más de 2.5 mil millones de pies cuadrados en más de 50 países. En la región, en Latinoamérica, yo no sé si tú sabes este dato, pero ya hay como muchos proyectos que se están implementando, aparte de Well. Well todavía no ha entrado en nuestro país, pero Fitwel, por las características que tú mencionas y sobre todo por el tema de costos, tiene como mucha más acogida a nivel latinoamericano, puede ser. Cuando estamos hablando de certificaciones, es vital el precio y el tiempo. Perfecto. Certificaciones como Fitwel se demoran en revisar 12 semanas. En Estados Unidos, versus imagínate una que se demore 50 semanas, pero es mucho tiempo. Y los costos realmente depende de los metros cuadrados según... Como las otras certificaciones. Como todas las certificaciones, sí. Y esto depende mucho del proceso de implementación. Cuéntanos, me gustaría como conocer, no le he revisado como a detalle al proceso de certificación, pero nos gustaría como que la gente a través de este pequeño episodio, de este poco tiempo, pueda enterarse cómo es la creación son estrategias, son categorías, se divide por tipologías, cómo es el proceso de implementación de la certificación en sí. Bueno, nosotros lo que hacemos primero es nos reunimos con el cliente, revisamos qué quieres certificar. ¿Quieres certificar tu oficina? Tal vez es un edificio que tú eres dueño de todo el edificio o solamente algunos por partes. Pisos. Entonces, según eso escogemos el scorecard el adecuado, ¿no? Entonces, workplace, estás certificando una comunidad, estás certificando una residencia, ¿sí? Entonces revisamos el scorecard. Lo interesante también de Fitwel es que no tenemos prerequisitos, entonces tú puedes ir jugando con las estrategias que vas a utilizar. Entonces, para que tengas una idea, tenemos ubicación, tenemos espacios exteriores, amenidades, espacio interior, qué tienes adentro del espacio de trabajo, temas de emergencia, qué haces en una emergencia, en una plaga, medición de calidad de aire, revisamos, hay uno que es muy interesante, se llama Stairs, que es gradas. ¿Cómo haces tú que la gente use más las gradas? Con estrategias, por ejemplo, no solamente... compensatorias, ¿no? Por ejemplo, pones... metas. Símbolos. Ok. Puedes poner... Subiste tantos pisos, quemaste tantas calorías. ¿Verdad? La gente se motiva, se emociona. Pones música, tal vez pones arte. Tenemos lo que tú dices, un cliente, ellos estaban midiendo quiénes subían las gradas a través de una aplicación y luego les daban compensaciones, que también es muy interesante. Por ejemplo, apoyar a que la gente coma saludable. Entonces, tener un menú saludable, acceso a agua. Es vital tener acceso a agua para que la gente se hidrate y no tome bebidas colas, azucaradas. Entonces, si tú en tus puntos de trabajo tienes agua, tienes todas estas estrategias, la gente va a estar bien. Por ejemplo, el tema de estaciones de trabajo, ¿qué tienes alrededor? Vistas a naturaleza. Tienes estas estaciones de trabajo que se levantan, evitamos que la gente esté solo sentada, ¿verdad? Acceso a iluminación natural, que es vital. El sol es vida, el sol mata gérmenes también, entonces
Imagínense pensar también, yo siempre cuando estoy revisando un proyecto me imagino, ¿no? ¿Cómo sería mi espacio ideal cuando estoy diseñando? Porque me encanta diseñar ya en Ave Arquitectura, todo lo que nosotros diseñamos, oficinas, vivienda, aplicamos estrategias de sostenibilidad y de bienestar. Entonces, tu mundo ideal, ¿no? ¿Qué tienes alrededor? También el tema de amenidades, por ejemplo, ¿cómo llego a mi lugar de trabajo? Tengo una estación de bus, tengo una estación de metro. El proyecto que certificamos recién tiene a nada una estación de metro, dio muchísimos puntos. La gente usa bicicletas, vienes en bicicleta, ¿verdad? También eficiencia de parqueo, ¿no? Le doy prioridad a las personas que hagan carpooling, que hagan vanpooling, ¿verdad? Tienen un espacio para los que lo hagan, ¿verdad? Y ahí te hago un stop, pero ¿qué tan difícil es justo implementar esta última estrategia teniendo este caos de lo que es, por ejemplo, el transporte público en Quito? ¿Cómo lo haces? Digamos, ¿es suficiente? A ver, no todos se pueden transportar en metro, tienes como esta brecha, esta sola línea que no es que te abarca tantos puntos. Y en piso, ya cuando sales del metro no es que tienes muchos accesos, no es tan seguro. Recientemente vi que también quitaron el acceso, por ejemplo, a estas bicis municipales. Como, ¿qué pasa en ese caso cuando tienes este tipo de transporte público que todavía no tiene un nivel diferente al que vive en otras ciudades? ¿Qué piensas primero en ese aspecto y luego cómo lo solucionan las empresas? Bueno, y ese es un tema de ciudad, ¿no? También. Realmente eso necesitamos que la ciudad, los gobiernos locales revisen, vean el tema de seguridad, porque la verdad lo ideal es moverte en transporte público. Claro que sí. Tú sabes que en el metro en Quito estás de un punto a otro punto en 40 minutos. Imagínate, eso en auto es más de 2 horas. Exacto. Entonces, sí tienes que priorizar el uso, ¿no? Tenemos una estrategia interesante que se llama incentivar el uso de transporte público. Entonces, eso te iba a preguntar, justo. Sí, hay empresas, este proyecto en Cuenca, ellos tienen un costo preferencial del tranvía, por ejemplo. Ah, ok. Que aplica la empresa. Hicieron como una concesión. Un convenio. Okay. Un convenio. Tú puedes hacer, te digo, en Cuenca que está funcionando esto con tranvía. Sí, entonces realmente ahí tiene que ser un trabajo en conjunto, que la gente empiece a preferir. Yo ahora, si me quiero ir al centro, yo cojo el metro y me voy. Estoy a 4 paradas. Y en 15 minutos no tengo que estar pensando en dónde voy a parquear el auto y todo lo demás. Entonces sí, por ahí. Y justo algo que me parece importante es, ok, como empresa yo creo conciencia, tengo todo para darle a mi colaborador, pero ¿cómo haces para que finalmente, aparte del incentivo que pueda tener cierto colaborador, digamos, si tú llegas a 500,000 gradas al mes, tienes un día de vacaciones, no sé, me invento. Sí, hemos trabajado ya, con ese puedes hacer, pero ya tienes la corresponsabilidad, que es yo como colaborador quiero apoyar o soy consumidor 100%, no me importa, yo voy en mi carro, voy solo, a mí no me metan en estas cosas que se están inventando, porque es la cultura que tiene la gente lamentablemente en nuestro contexto también, o sea, no es que eso, o la gente ya, no diría adulto mayor, pero que ya ha vivido mucho tiempo en la misma estructura de empresa, digamos así, y que le quieres empezar a cambiar. ¿Qué hacen en ese caso como al revés? ¿Tienen la formación del usuario en todas las estrategias también o solamente como incentivos? Eso realmente son políticas que tiene que usar la empresa. Y ya cada una de los edificios y de las empresas tiene que ver las formas. Entonces ahí nosotros a veces les ayudamos a presentar una idea y les decimos hagamos de esta forma, o a veces la empresa nos dice mira, ya estamos haciendo esto. ¿Sí? Y por el tema de las personas, me parece vital que la empresa incentive en específico a hacer este tipo de prácticas saludables. Porque claro, yo subo las gradas y tal vez no pago el fee de mi gimnasio, pero estoy haciendo mi cardio de la mañana, ¿verdad? O tengo ya incorporado dentro de mi proyecto un gimnasio con duchas, entonces la gente va más temprano al trabajo, se sabe que va más temprano al trabajo, hacen ejercicio, se duchan y van directamente a trabajar. Claro, es pero muy bueno para también la salud mental. Sabes que la enfermedad del siglo es la ansiedad y el estrés, entonces que la gente haga ejercicio, camine. Si no puedes hacer ejercicio, camina por tu barrio, sácale a tu perro a caminar, ¿verdad? Sí. Ese tipo de estrategias. Perfecto, Adri. Y bueno, justo estábamos conversando de qué tan difícil es cambiar la mentalidad. O sea, nosotros ya
como, digamos, como dueños de empresa, como jefes, hacemos toda esta inversión, pero qué tan difícil es cambiarle la mentalidad a este colaborador? ¿Cómo, aparte de los incentivos que ya les das, como en metas, cómo haces para que ellos también aporten al cambio organizacional y de políticas que vas a empezar a trabajar? Claro, por eso nosotros trabajamos con empresas que tengan ya una cultura ya arraigada, que piensen en el tema de salud. Justo estábamos hablando recién con una empresa que dice nosotros vamos a hacer una media maratón, estamos aplicando, por ejemplo, cursos de salud mental, vamos a hacer yoga, vamos a hacer un club de correr, de montañismo, ¿verdad? Entonces, ya dentro de la cultura de la empresa está el estar mejor, el bienestar. Incluso ya hay empresas que tienen un departamento de bienestar y salud ocupacional. Ya no es solo salud. Sí. Entonces, claro, cuando yo hablo con los de salud ocupacional, les encanta la certificación, me validan. Es que es algo nuevo también, ¿no? Sí, a lo que están como acostumbrados a venir trabajando, los exámenes preocupacionales, ya es un nivel más, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo? Sí, se vieron que la tasa de la gente, la mayoría tiene muy alta el tema, no sé, de la glucosa. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Verdad? Les enseñas y la gente se empieza a sentir mejor y dice, sí, me siento mejor, me siento saludable, mi cuerpo, mi mente, trabajo mejor, y se sienten agradecidos también con la empresa en la que están. Entonces es todo una cadena realmente. Oye, una pregunta, ¿y esto monitoreas? O sea, tú haces ya el proceso de implementación, les entregas el sello Fitwel, digamos así, y se acaba el proceso, ¿o hay un monitoreo, una reportería que la empresa deba estar haciendo mensual o anual o no sé? Ya, eso es importante. La certificación dura 3 años. Entonces, incluso una de las categorías es hacer encuestas a las personas, cómo se sienten en los espacios. Proyectos que estén en etapa de diseño, pues es un protocolo, es un draft de lo que se va a hacer. Y las empresas que ya estén edificios ya consolidados, tenemos que demostrar que lo estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, el tema de programas de salud. Nosotros demostramos en un año cuánto estamos, no sé, cuál es tu programa. Entonces, ahorita, digamos, estamos en el mes de julio, luego agosto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos tantas sesiones. Tienes una planificación. Tenemos una planificación, demostramos con encuestas que la gente se siente bien. Y luego, claro, a los 3 años nos recertificamos y es una oportunidad para mejoras también, que eso está ideal. Perfecto. Entonces la gente, se sabe que la gente que está en este tipo de proyectos se siente mejor, está más productivo y quieren más. Entonces la mayoría de proyectos que se han certificado ya están pensando en qué van a hacer. Están pensando en cómo mejorar. Perfecto. Me parece súper importante como este proceso de certificación que tienen todo lo que va pasando. ¿Cuánto dura el proceso de certificación en todo? Digamos, hoy inicias, es un proyecto que está en funcionamiento, de una empresa que quiere como implementar las estrategias. ¿Cuánto se demoran para que también los desarrolladores inmobiliarios, jefes que están pensando en su colaborador, a veces también se preocupan por el tiempo y el costo? Sí. ¿Cuánto me va a costar? No, esto se va a demorar muchísimo, no me sirve. Eso uno, y otro, si hay algún beneficio asociado, es decir, alguna norma que pueda aportar con Fitwel, que la empresa gane algo o algo relacionado como a la gestión inmobiliaria, no sé, como hay algún beneficio, un incentivo para quien está haciendo proyectos de bienestar. Beneficios per se como financieros, monetarios, no hay todavía, pero los beneficios son para las personas que habitan los espacios, los usuarios. Entonces, ¿qué mayor beneficio? Imagínate tú trabajar en un proyecto que esté velando por tu salud, porque estés mejor, tu calidad de aire, tu salud mental. Imagínate es como un espacio ideal, ¿verdad? Entonces, tú te vas a beneficiar como persona. De ahí, lo otro, en un tema, lo que te había contado, los inversionistas están abogando y están generando inversiones en este tipo de proyectos porque saben que van a ser más rentables, se van a vender mejor, ¿verdad?
en el mundo. Incluso si tu empresa está midiendo sus ESGs, nosotros estamos justo en la S de social, podemos implementar un montón de puntos y estrategias. Empresas que estén en el camino de ser B Corps también, tenemos muchas estrategias en el tema social. Ya es el siguiente nivel. Es otro nivel, es una mejora y cómo el edificio aporta. Porque, como te digo, nosotros pasamos nuestra vida. Ahorita estamos dentro de un edificio grabando este podcast, luego nos vamos a nuestra casa y siempre estamos indoors, en un espacio interior, ¿sí? Perfecto, Adri. ¿Y cuánto tiempo dura el certificado? Ya. A ver, bueno, nosotros lo que hacemos cuando es etapa de diseño se demora menos porque todo es como a futuro, no tenemos que demostrarlo. Entonces, ¿y es auditas cuando es a futuro? Sí, se audita diseño. Para darte una idea, podemos certificar proyectos en etapa de diseño ya construidos y ya habitados. Los de etapa de diseño, pues con planimetría, con los protocolos que vamos a hacer, demostrar diseños, se envía a Estados Unidos y más o menos nosotros, por ser Fitwel Ambassadors, tenemos 12 semanas. Nos revisan y nos entregan luego cuántos puntos llegamos. Nosotros podemos obtener 1, 2 y 3 estrellas. Por ¿sí? Y bueno, entonces cuando el proyecto ya está ya está construido, el proyecto, la empresa ya está en funcionamiento, ahí nos demoramos el tiempo que le tome a la empresa en implementar todas las estrategias. Ojo, muchas empresas ya lo están haciendo. Edificios libres de humo, están haciendo lo que te contaba, el tema de estrategias para que la gente se mueva, ejercicios, suba las gradas, temas de catering, lo que he hablado mucho con los clientes. En Ecuador comemos bien, no es que en nuestro catering comida rápida y demás nos dan hamburguesa todos los días, pizza, no, nosotros sí comemos nuestra proteína, carbohidrato, ¿verdad? Entonces, aparte el acceso a frutas y demás no es tan caro como en otros países. Exacto. Y tienes diversidad también. En un proyecto, por ejemplo, implementamos, ellos tenían en cada edificio, en cada nivel de la oficina, un espacio donde tenían snacks. Entonces yo les decía, no tengan los cachitos, tengan fruta, granola. Y sí, ha sido realmente, es fácil implementarlo. Solamente tú como empresa tienes que ofrecer este tipo de alimentos saludables, bebidas que no sean azucaradas, tener acceso al agua en todos los espacios. Y claro, la gente se siente hidratada, se siente bien, tienen buenas defensas. Y faltan menos. Faltan menos y me cuesta menos como empresa. Me cuesta menos que la gente falte al trabajo. Exactamente. Y Adri, hablemos un poquito también de esta nueva actualización de Fitwel que salió en este 2024, en donde hay mejoras significativas a todo el proceso, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de esta actualización, cómo está esta nueva versión mejorada, cuáles son estas estrategias que ya tal vez sí vienen un poco más exigentes porque el mercado también ya quiere algo más. Entonces tú ya dices, ya hay empresas que tienen estos temas, hacen Fitwel y están perfectos y ahorita, ¿qué más pueden hacer o cuáles son estas actualizaciones? Como toda certificación, ¿no? Se van actualizando, van mejorando, existen más estudios que validan estrategias o se crean nuevas, como tú dices. Entonces, la versión 3 recién acaba de salir. Justo tenemos una charla la próxima semana donde nos van a explicar los procesos. La plataforma ya está habilitada. Son Smart Scorecards donde tú puedes ir viendo cada estrategia que vas usando, vas relacionando, te va saliendo ahí los puntajes y realmente te ayuda muchísimo en el proceso cuando tú estás modelando los proyectos. Entonces, por ese lado es muy, muy bueno. Y como te decía, toda certificación tiene que ir mejorando, avanzando, claro, no puede estancarse. Porque no puede estancarse. Perfecto, Adri. Y bueno, saltándonos un poco del tema de bienestar, que va súper bien anclado a todo lo que es sostenibilidad. Tú eres uno de los actores que ha trabajado mucho este tema de sostenibilidad en la construcción en Ecuador. Llevas mucho tiempo en este tema y a mí sí me gusta mucho escuchar qué tan difícil fue para ti esta implementación. Más allá de Edge, ya hay muchas cosas, ¿no? Desde que tú empezaste como arquitecta, primero el tema de género, que ya es una barrera. Luego, trabajar el tema de sostenibilidad, porque has trabajado con muchas empresas, constructoras, desarrolladores inmobiliarios. ¿Cómo has visto tú el tema de sostenibilidad en Ecuador estos últimos años y desde tu desarrollo, básicamente desde que empezaste con este tema?
Ha sido un camino difícil, pero satisfactorio. Ajá. Porque bueno, realmente hemos empezado a certificar proyectos, la gran mayoría es por un incentivo financiero y son muy pocos los que lo hacen ya porque lo creen, porque creen en un tema de sostenibilidad, en que tienen que dejar un mejor planeta. Todo lo que nosotros hacemos como personas, como profesionales, genera un impacto a un futuro. Entonces, también ahí invito a todos los profesionales, arquitectos, constructores, en pensar nuestro impacto. La construcción genera el 40% de gases de efecto de invernadero, de emisiones. Entonces, imagínense cuánto podemos nosotros aportar, ¿sí? Y esto viene desde el diseño. Desde el diseño, tú pensar cómo concibes los proyectos, qué materiales estás usando, qué materiales estás escogiendo. Y tú como persona también, es un cambio de vida, ¿verdad? ¿Qué haces con tus residuos? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo lo aplicas en tu vida diaria? Entonces realmente tienes que convencerte y hacerlo en tu vida profesional. Entonces, claro, tenemos ya muchos constructores que lo están haciendo por convicción y otros por un incentivo. Faltan incentivos en el país muchísimo, que en otros países ya lo hay, incentivos tributarios, incentivos de costo. Imagínate vivir en un proyecto que sea sostenible y pagues menos impuesto predial. Claro. Eso incentiva a la gente, ¿verdad? Claro, ahorita no hay nada. Entonces, tasas preferenciales, muchísimos incentivos en tema sostenible que se pueden empezar a hacer y que nos va a ayudar mucho a la industria, ¿sí? Perfecto, Adri. Cuéntanos también cómo ha sido el proceso de trabajar con otros actores, es decir, cómo ve el sector financiero estos procesos. Tú trabajas mucho con diferentes actores del sector financiero. Yo creo que son uno de los pilares fundamentales para poder implementar todas estas estrategias. Desde una certificación de construcción sostenible como es EDGE, otra como es LEED, hasta apoyar a proyectos que están haciendo este tipo de procesos, ¿no? O sea, a ver, yo desde cero y quiero ser Fitwel EDGE, todas las que existan. Puede haber un proyecto muy ambicioso que lo quiera, pero ¿cómo crees tú que está viendo esto el sector financiero? La banca es vital. La banca es vital porque realmente ellos son los que ayudan a fomentar los proyectos. Ellos te están, incluso algunos bancos te están apadrinando la certificación. Tú tienes que certificar los proyectos porque tienes que validarlos. Una tercera parte te tiene que decir que tu proyecto es sostenible, tienes eficiencia en energía, tienes eficiencia en agua, en los materiales, que es en el caso de EDGE, que medimos estas 3 estrategias. Y el banco necesita tener una validación internacional. EDGE está generada por el IFC, miembro privado del Banco Mundial. Entonces imagínate tener una validación del Banco Mundial. Ellos pueden desembolsar cualquier tipo de préstamo ya con una validación para un préstamo verde. Claro. ¿Verdad? Entonces, validarlo, transparencia, la banca lo necesita. Incluso tenemos muchos los clientes, el banco mismo como cliente que está certificando sus propios proyectos. Entonces, me encanta la idea de ser y parecer. Tú tienes que, estoy vendiendo sostenibilidad, pero yo soy sostenible realmente. ¿Cómo estoy haciendo mis cosas? ¿Cómo estoy haciendo mis cosas? Sí, estoy pensando en el bienestar. Entonces, es vital. Es vital, exactamente. Y también desde el sector de tener más incentivos. Hablemos de los incentivos, porque yo creo que ya no es un tema de yo lo tengo en mi ADN, ya no es filantropía, sino es una necesidad. O sea, implementar temas de sostenibilidad ahora ya no es solamente porque quiero ser chévere y porque quiero salir en una foto, sino ya es una necesidad. O sea, tenemos que empezar a dejar algo que realmente las generaciones futuras nos agradezcan, y más allá de eso, porque hay que empezar a crear conciencia. Perfecto, entonces sabemos que los incentivos desde el sector financiero se están dando, se está conversando y son uno de los grandes movilizadores en temas de construcción sostenible y que realmente están llamados a seguir apoyando y a ser más conscientes con todo lo que se está evaluando, Adri. Y igual, sigamos hablando un poquito de todo tu trabajo, cómo tú has ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Desde EDGE,
LEED, el tema de materialidad que es tan importante ahora también, que se está trabajando ya en el país, el tema de Feedwell. Cuéntanos un poquito ya cuántos proyectos tienes. No, tal vez me puedas decir los nombres de los proyectos, pero sí, cómo ha recibido también el sector esta nueva certificación. Bueno, en temas de Edge, tenemos ya 69 proyectos certificados en diferentes ciudades. Tenemos en Guayaquil, Quito, Cuenca, Ibarra, Loja, Latacunga, uno en Puerto Vaquerizo, Moreno, de diferentes tipologías. Tenemos hoteles, residencia, oficinas, retail, que realmente amplía muy bien toda la gama en el tema de sostenibilidad. Dentro de los datos que hemos obtenido, la mayor cantidad de proyectos son de vivienda. Edge Homes se han certificado más. ¿Vivienda de interés social? Tenemos ¿sí? Vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, vivienda de lujo. Un dato interesante es que Quito tiene la mayor cantidad de proyectos certificados. Sin embargo, Guayaquil tiene más metros cuadrados certificados por la escala de los proyectos que tenemos. Claro, son más grandes. Sí, entonces ahí también vemos oportunidad, ¿no? Nos falta un poco más en el tema de educación, más retail, ¿verdad? Donde podemos empezar como que a abrir este tema de las certificaciones en este tipo de proyectos. Feedwell es nueva, la traje recién al mercado. Estamos trabajando ya en 4 proyectos en diferentes ciudades. Hay ciudades que aportan muchísimo, como Cuenca, aportan muchísimos en los puntos. Tienen, por ejemplo, estos corredores verdes que están cerca de los proyectos, nos dan muchísimos puntos. Proyecto en Guayaquil, en Quito. El proyecto de Quito ya está certificado. Es el primer edificio con doble certificación Edge y Feedwell, que realmente es un avance. Y pienso que deberían ser un ejemplo. Como te contaba, nosotros vamos a las empresas que ya tengan compromisos con sostenibilidad y bienestar, B Corps, empresas que tengan en su ADN y vean como un valor agregado. Y en todos los proyectos que estamos diseñando, estamos ya aplicando todas estas estrategias de sostenibilidad y de salud y bienestar. Es nuestro valor agregado como ave arquitectura. Y ya no necesariamente tienes que certificarte, pero ya les das ese valor agregado. Yo creo que ese es un punto súper importante que el arquitecto que está metido en temas de sostenibilidad tiene también que entender, ¿no? O sea, ya, ¿cuál es el valor agregado que le estás dando a tu cliente final? Y es, 1, recomendar. Y 2, que tus diseños tengan este concepto de sostenibilidad, de bienestar, porque no necesariamente tienen que encarecerte costos, sino que tiene que ser un proceso integrativo, primero desde el diseño, que es lo más fundamental, sino que también tenga otro nivel y seguir avanzando. 1, o sea, apuntar hacia esas nuevas generaciones, y 2, que realmente puedas sentirte bien dentro de un espacio de trabajo, de vivienda, de lo que fuere, pero ya que efectivamente puedas estar bien. Nosotros usamos, de hecho, las certificaciones como herramientas. Claro. Como herramientas para entender qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, qué podemos implementar en nuestro diseño que le va a hacer sentir mejor a las personas, que va a generar bienestar, va a generar sostenibilidad en el espacio. Entonces, sí, es nuestro valor agregado y pensamos que realmente debería ser un estándar. Todo el mundo debería empezar a diseñar y construir proyectos que estén centrados en el ser humano. Sí, específicamente en el ser humano, y creo que también en el impacto que tenemos como seres humanos en el ambiente y la importancia de estos proyectos. Adri, es súper chévere hablar contigo siempre. A mí me gustaría mucho que tú nos puedas dejar una reflexión final sobre todo lo que significa a ti sostenibilidad, porque llevas trabajando muchísimo tiempo en esto. Has sido un actor relevante para el consejo también como aliados estratégicos en cuanto a crear esa capacidad, que yo creo que es una de las fortalezas que tiene AVE Arquitectura, y es crear capacidades, porque no está en una persona el conocimiento, sino la idea de la sostenibilidad es poder difundirlo y hacer que todos puedan tener acceso a esto. Entonces, unirnos todos por un bien común. Exactamente. Entonces, tal vez un mensaje final que tú le quieras dejar a nuestra comunidad, para que puedan incentivarse a seguir trabajando en esto y que puedan seguir aportando, ¿no? Y pensando en que este es el camino correcto que debemos tomar. Claro.
Para mí la sostenibilidad no es una tendencia o una moda pasajera. Realmente es una forma inteligente de construir un mejor futuro. Entonces, quiero que todos se suban a la ola de la sostenibilidad y del bienestar y empiecen a generar, diseñar y construir mejores proyectos para un mejor país. Exactamente. Y esperemos que podamos seguir creciendo y esta ola cada vez siga siendo más grande y tengamos cada vez más profesionales que se unan a nosotros, que se unan a esta comunidad. Así que les agradecemos muchísimo por escucharnos y haber llegado al final de este episodio junto con Adri Benalcázar, una gran actora en temas de sostenibilidad en la construcción. Así que Adri, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias, Joa y Cés, por el espacio. Gracias a todos.